7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, welcome back to Quantum Latino. It's a pleasure to be here today again in this afternoon session. The first speaker is Professor José Jorge Christen from Universidad de Monterrey. Es un placer tenerlos nuevamente por acá en Quantum Latino en esta tarde de viernes. Es un gusto presentarles al doctor José Jorge Christen, que nos va a presentar su trabajo de el reto de enseñar cómputo cuántico. Please go ahead, Jorge. Thank you. Should I do it in English or Spanish? Como quieras, como tú quieras. Lo que quieran ustedes. Bueno, yo me presento, soy Jorge Christen, he hecho una carrera de más de 35 años en el tema de la computación. He dado clases en diferentes universidades, estudio cómputo cuántico y física cuántica desde hace varios años, desde el 78, y actualmente me especializo en cómo divulgar y enseñar la computación cuántica, que de eso se trata justamente esta plática. Noticias recientes, cómputo clásico y cómputo cuántico, QQLA y QQA, que yo le llamo así, y aquí vemos Frontier, ya lo tenemos todos visto, que estamos hablando de una máquina que ya logró el 1.1 exaflops, la barrera de los exaflops se hace. El cómputo clásico llega a este nivel. Cómputo cuántico, estamos hablando de que hay por ahí un ordenador que se dice que estamos manejando en 36 microsegundos, lo que un cómputo clásico puede hacer en 9,000 años. Y esta es la visión de una computadora cuántica. Esta visión de computadora la tenemos nosotros desde los 70s. Nosotros venimos haciendo cómputo, yo vengo haciendo cómputo desde las tarjetas de Hollerith. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a ver que se van a sumar estas dos áreas. Y esta es una película que ya vivimos, muchos de los que estamos aquí, en donde el cómputo clásico venía saliendo, tuvo que parirse del Glass House, salir del Glass House hasta estar en las manos en celulares. Eso nos costó mucho tiempo. Y esta plática es justamente cómo podemos, con esa experiencia, tratar de hacer un shortcut del cómputo clásico. Que, por cierto, vamos a tratar de responder 3 preguntas y hacer 2 sugerencias. Primera pregunta, ¿qué debemos enseñar para hacer computación cuántica? Tenemos que empezar en la secundaria, prepa y profesional. Todo lo que estamos viendo hoy en día en estas pláticas son de doctorado y de temas de investigación y súper altísimo, lo que era en los 70s el Glass House. Nosotros tenemos que empezar a empujar desde la secundaria, la prepa y profesional, ya a partir de ahorita, a dar clases de esto. Y sí se puede, ya lo he empezado a hacer y se logra. ¿Qué otra cosa? ¿Qué diferencia hay entre enseñar cómputo cuántico y cómputo clásico? Hay una gran diferencia y tenemos que entenderla. ¿Y por dónde empezar? Yo ya he empezado a hacer, traigo ya varias experiencias. Este verano tengo otras experiencias interesantes con diferentes jóvenes, niños y profesionistas de diferentes áreas que están empezando a entender lo que es el cómputo clásico de una manera muy ágil y necesitamos muchas manos para el futuro. Después tratemos de hacer un par de sugerencias, propuestas para la explicación de conceptos que yo he estado probando y hacer conclusiones para llegar a preguntas y respuestas. Esa es nuestra agenda del día de hoy. Vamos muy rápido por la falta de tiempo, pero bueno, de eso se trata. Entonces ya sabemos que las computadoras cuánticas son fundamentalmente diferentes y que el cómputo cuántico viene a transformar muchas industrias en el futuro próximo. Esto viene mucho más rápido que el cómputo clásico en términos de desarrollo y que se basa en la mecánica cuántica, que no es intuitiva y que hay que familiarizarse con estos conceptos porque no son naturalmente expuestos en la vida común, digamos. Podría ser que es un operador de un telégrafo. ¿Qué le pasaría cuando pasó a operar conmutadores telefónicos? Entonces, ese es un ejemplo de lo que podía pasar. En breve se va a requerir muchos profesionales para programar, construir, operar, vender y utilizar tecnologías, no solo para hacer investigación de cómputo cuántico, que ese es el área de ahorita, es para mucho más de lo que se nos viene y es lo que ha pasado en los últimos 30 años que yo llevo viendo el cómputo
clásico. ¿Qué pasa en estas diferencias? Vamos a compararlas. ¿Es intuitivo el cómputo clásico? Sí, el cuántico no. ¿Lógico? El clásico sí, el cuántico no es lógico. Hay incertidumbre, la incertidumbre en lo clásico no existe y es un concepto básico en lo cuántico. Colapso al observar, eso no existe en lo clásico y es una función básica en lo cuántico. Superposición no existe en lo clásico y es una función básica en lo cuántico. Entrelazamiento no existe en lo clásico y es una función importantísima en lo cuántico. Teletransportación no existe y es una función importantísima en lo cuántico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a preparar a las nuevas generaciones en estos conceptos que no están claros. Hay que empezar a enseñarlos para que cuando lleguen a los niveles necesarios ya esto sea intuitivo y fácil de aprender y pueda hacerse más rápido. Si no, entonces la gente se espanta y se utiliza el concepto cuántico en una manera, pues ya lo conocemos, ¿verdad? Hasta esotérica. ¿Por dónde empezar? ¿Qué tenemos que hacer? Yo hago estas 3 separaciones, no es la única, pero es la que me viene dando resultados con mis grupos. El primero es hacer el primer grupo, 3 conceptos: explicar la incertidumbre, explicar el colapso en la observación y la superposición. Todo esto con métodos que sean muy didácticos desde el punto de vista de verlos y sentirlos. El segundo grupo es enseñar el entrelazamiento, la teletransportación y el tunneling, con ejemplos que puedan entenderse y verse. Y después pasar ya a una definición de herramientas para el cómputo cuántico. Y esa es enseñar la esfera de Bloch, que es un qubit, y la notación de Dirac. Estos son los principales puntos que hay que empezar a enseñar a niveles de entrada, secundaria, prepa. Si una persona llega con estos entendimientos claros y firmes y sólidos y los hace y los compenetra, entonces puede empezar a hacer un cómputo cuántico bastante ágil, porque hay que entender que tampoco se necesita ser un doctor en física cuántica para hacer cómputo cuántico. Eso es fundamental entenderlo también. Sugerencias, aquí vamos en la parte de sugerencias, vamos en muy buen tiempo. Entonces, quiero ponerles yo mis sugerencias y propuestas para la explicación de estos conceptos y estos 3 grupos. Primer concepto: el objetivo es librar la barrera del asombro cuántico y manejarla con naturalidad en sus principios. Esta es la primera cuestión que hay que lograr. El segundo: esto se ha logrado mediante la exposición de conceptos con juegos divertidos. He establecido, me cuesta mucho trabajo, la didáctica y la divulgación es muy compleja de lograr, y hacerla en juegos divertidos y modelos vivenciales lo he logrado. Tengo ahí varias cuestiones interesantes que presenten los principios cuánticos, tales como la caja de spin. Esto es una cuestión. Desafortunadamente ahorita no tengo tiempo para mostrarles todo esto en una opción. Me gustaría eventualmente poderles hacer una presentación, pero la caja de spin es un elemento. Aquí parezco hasta el doctor Wiri Wiri, que el superconductor, ya se acuerdan del Wiri Wiri, ¿verdad? La caja es el principio en una cajita logro explicar de una manera bastante ágil el principio de incertidumbre, los resultados probabilísticos y el gato de Schrödinger. Todas estas cuestiones se hacen con este elemento. El segundo elemento que tengo es el colapsador de estado. Es un elemento que se diseñó para poder entender lo que es la superposición de estados y la definición de estado al medir, al colapsarlo, al medir y entender lo que significa estar en un sistema de superposición y después lograr el colapso a través de la medición y la observación, y que todo esto es una estructura probabilística. Esto lo logro a través del colapsador de estado. Es un sistema que tengo también diseñado. Luego viene una parte muy interesante, que es la magia del entrelazamiento. Tengo una estructura que inventé, y aquí es como mago. Esto no hay manera de hacerlo en forma real, porque no hay
una manera de hacerlo real, vaya, es muy de laboratorio actualmente. Entonces inventé una magia que como mago, logra uno dar esa sensación de entrelazamiento. Y los niños, los muchachos, los jóvenes y los adultos de otras carreras y de otras áreas diversas se sensibilizan con el fenómeno. De eso se trata, de sensibilizarlos con el fenómeno y cómo es esto. Y de ahí nos vamos a explicar lo EPR y nos vamos a explicar muchas otras cosas que entonces entienden bastante bien el de las variables ocultas, etcétera. Y finalmente tengo un juego de tarjetas de Dirac, en donde con este juego de tarjetas aprendemos a manejar los brackets, que son fundamentales para poder entender el lenguaje con el que escribimos posteriormente la matemática de la mecánica cuántica en este sentido, y que lo usamos tanto en el cómputo cuántico. La notación de Dirac es muy utilizada en el cómputo cuántico. Entonces, estas 4 áreas son unos conceptos que he manejado y tengo hechos y los he probado ya, los probé, llevo el verano pasado, los probé, ya los he probado en diferentes foros generales, genéricos, de divulgación genérica, donde va todo tipo de personas, y funcionan bastante bien, y los voy a probar este próximo verano, empezando en un grupo de secundaria y en uno de prepa. Conclusiones: el cómputo cuántico es una realidad y establece el mayor avance científico de la humanidad. Entonces requerimos que esto sea divulgado y sea generado con raíces fuertes, no ir llegando con las raíces de las ramas, de las hojas a las raíces, no, hay que generar raíces para que lleguen a las hojas bien preparados. Se ha demostrado que aprender cómputo cuántico es posible sin tener conocimientos previos de mecánica cuántica, pero hay que estar sensibilizado a ciertos principios de mecánica cuántica. Ese es el truco de enseñar cómputo cuántico. Acuérdense, no estamos enseñando mecánica cuántica, estamos enseñando cómputo cuántico y sensibilizando a cómputo cuántico. Se ha demostrado que el cómputo cuántico es de interés para áreas como abogados. Ya les he dado clases a abogados y salen felices. Mercadotecnia, salen impresionados y motivados a esto. Hay gente que ha querido hasta hacer esto y dedicarse más. Humanísticos y otras ingenierías que no sean necesariamente la de computación, ¿verdad? Teniendo alumnos y alumnas preparados previamente con estos conceptos de cómputo cuántico, será más rápido tener profesionales en el área y los vamos a necesitar, porque esta es una película que ya vivimos. Los que pasamos por estos últimos 35 años ya vivimos esto, y esto va a venirse otra vez, pero más acelerado. Se ha observado que entre menos paradigmas previos se tengan, resulta más fácil la asimilación de conceptos cuánticos. Esto resulta muy interesante, que los que llegan sin saber nada, entonces como que se les hace más fácil. Y urge empezar la enseñanza de estos conceptos en niveles secundaria, preparatoria y universidad. Y esto no nos gusta a los doctores, no nos gusta a los que estamos haciendo investigación de línea, dedicarnos a explicar. Es más, ni siquiera a veces son los mejores explicando los conceptos. Entonces necesitamos gente que esté preparada para poder hacer esa labor. Y eso es parte de lo que yo estoy tratando de empujar en estas sesiones. Entonces, cerrando aquí con esto, estoy ahorita en tiempo. Luis, adelante para hacer preguntas y respuestas. Estoy abierto. No sé si hay algo que quisieran comentar. Invitar aquí, agradecer primeramente a José Jorge esta fabulosa presentación. No quito más tiempo. Si hay preguntas por parte del auditorio que quieran hacer, if you have any questions that you like to ask to Jorge directly, we have 3 more minutes that we can use for questions, please. Any questions? I did it in Spanish, so I was asked, but the questions could be done in English if so.
Ok, si no hay ninguna pregunta, yo me dedico un poco a la divulgación y he tratado de hacer cosas también de cómputo cuántico, no como tú lo has hecho con esta disciplina, pero siempre el concepto más fantasmagórico es el de la teletransportación, el experimento de estas dos personas que pueden compartir el entanglement a una cierta distancia y poder compartir el estado cuántico. ¿Qué experiencias has tenido con eso? ¿Dónde podemos trabajar para tratar de romper ese paradigma? Mira, eso yo lo he hecho con un truco de magia. ¿Qué quiere decir esto? El entanglement se tiene que sentir como lo que es, esa comunicación que lo dijo Einstein, ¿verdad? Spooky communication at a distance. Esto es como que acciones a distancia que son raras. Y entonces con un truco de magia, como un buen mago, te hace sentir eso. Mira, cambió la comunicación. ¿Tú qué color viste? Rojo. ¿Y a qué te apareció aquí rojo? Eso es. Y dicen, magia. ¿Cómo es? Entonces, es un truco de magia. Después les explicas la magia, pero les haces entender esta forma de comunicarse. Te preguntan, gracias, te preguntan si tienes material de divulgación que pueda utilizarse en los cursos y cuánto cuestan los cursos y la duración. Bueno, en ese sentido, el curso cuesta, puedo dar precios, no sé si eso esté bien. Estoy dando un curso de 4 semanas en 20,000 pesos, una cosa muy barata, la verdad. Y preguntan por ahí también, yo creo que si pudieras poner otra vez el slide donde están tus, si pudieras poner el slide donde están tus datos para que la gente pueda contactarte directamente. Perfecto, nada más una última pregunta, que cómo se inspiró en transmitir a los niños, que tiene un sobrino que le ha comentado y su curiosidad comenzó. Pregunta por ahí Alberto Córdoba. No entendí bien la pregunta. ¿Cómo te inspiraste en transmitir a los niños? Es que yo he hecho divulgación toda mi vida, he estado sobre la física cuántica, primero sobre la física cuántica desde el 78, la he venido viendo cómo los experimentos han venido haciéndose y se me ocurrió hacer una presentación de divulgación de física cuántica primero. Y me dio muy buenos resultados con auditorios. La tengo ahí, el día que quieran podemos hacerla. Es más, creo que la voy a dar en septiembre. Tengo una para los que estén en Monterrey, en el Alpino Chipinque, ahí es un club social, ahí voy a dar la presentación en septiembre. Excelente. Y los invitaré con todo gusto a los que quieran estar. Ese es he dado una de física cuántica y tengo otra de cómputo cuántico. A partir de eso, todo esto es muy nuevo, también no crean que es hace tiempo, o sea, tengo 2 años preparando mis cursos de cómputo cuántico. El primer curso que hice para divulgar, ya de cómputo cuántico para genérico, lo hice apenas el verano pasado. Va a ser el primer curso que doy para niños de secundaria junto con la Secretaría de Educación Pública. O sea, muy bien. Entonces, eso con gusto los puedo comunicarse. Si se comunican conmigo, pues podríamos ver cómo incluir a la gente. No sé, ver. Excelente. Ahí están los datos de Jorge, por favor, tomen nota y agradecerte nuevamente. Muchísimas gracias por tu extraordinaria presentación, José Jorge. Tenemos que continuar con el siguiente, así que te mandamos aplausos. Gracias. A todos, muchas gracias. Están mis datos, comuníquense. Estamos para hacer una sociedad, un grupo. Entonces, yo participo en esa parte de la enseñanza. Gracias. Gracias. Un abrazo. Continuamos con nuestro siguiente ponente, por favor, Héctor Mejía Díaz. We are just coming with the next Héctor Mejía, who is going to talk us about. Can you share your slide, please, Héctor? Sure. Puedes presentar tus. Yep, just give me 1 minute and I'll be on it. Ok, sin más preámbulo, adelante, el escenario es tuyo, por favor, Héctor. Ok. Parece que están cargando, ¿verdad? Aún no es visible. Ahí está. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todo el equipo de Quantum Latino por la invitación. Es la primera vez que participo y bueno, el evento ha sido maravilloso. Entonces, muchísimas felicidades, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre, como les mencionaban, es Héctor Mejía.
y yo soy estudiante de doctorado del Tecnológico de Monterrey. Actualmente estoy trabajando bajo la dirección del doctor Salvador Venegas Andraca, del mismo instituto, así como del doctor Diego Santiago Alarcón, de la Universidad del Sur de Florida. Y lo que es mi tema de tesis doctoral se trata de la exploración de las mutaciones genéticas a partir del cómputo cuántico. Y es de lo que les voy a hablar en este momento. Este es un trabajo que está en desarrollo. Entonces les presentaré las etapas de construcción, digamos, cómo es que estamos abordando el problema, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que queremos hacer. Este es un proyecto integral. Mi formación es de físico. El doctor Salvador, lo conocen aquí muy bien, tiene una amplísima experiencia en el cómputo cuántico y el doctor Diego Santiago es un biólogo reconocidísimo. Entonces tenemos estas tres partes, una parte física, una parte de cómputo cuántico y una parte de biología que esperamos empalmar para lograr un proyecto exitoso. Y bueno, para comenzar, quisiera regresar un poco a nuestros estudios previos, a nuestros estudios de bachillerato, en donde hablábamos de biología y sobre genética. Recordar que la información genética decide hasta cierto punto, es importante decir que no enteramente, pero decide hasta cierto punto cuáles van a ser nuestras características físicas observables, pues sí, a nivel macroscópico, digamos. Sin embargo, este ADN, que es en donde está codificada la información genética, es intrínsecamente cuántico. ¿Por qué? Bueno, aquí en esta figura observamos un cromosoma y en ese cromosoma se encuentra la cadena de ADN, recordamos con la estructura de la doble hélice, y en esta estructura de la doble hélice tenemos pares de bases, adenina, citosina, guanina y timina, que forman la molécula de ADN. Ahora, el proyecto que nosotros estamos trabajando, lo que trata es considerar justamente la interacción de este ADN con el medio ambiente. Ahora, dentro del ADN vamos a tener secciones que vamos a llamar genes. Estos genes, algunos, cuando se expresan, justamente codifican la información para generar aminoácidos, proteínas y así continuar el ciclo de la vida, digamos. Hay otros genes que, por el contrario, no se expresan, pero existen. Y lo que queremos averiguar es cómo la interacción del medio, en particular radiación incidente sobre un gen y los cambios de temperatura, pueden afectar esta ruta, pueden afectar qué gen se expresa, qué gen no se expresa. En fin, buscamos una explicación micro a partir de primeros principios de la física, eh, de la, del comportamiento del ADN. ¿Por qué hacerlo de esta manera? Lo hacemos de esta manera precisamente porque el ADN, al ser una molécula, tiene que ser estudiado a través de la física cuántica. La física clásica no nos da. Y si se pretende estudiar se pretende estudiar un sistema cuántico, pues hay que hacerlo con las herramientas adecuadas, por supuesto. Y ahora, en particular, los genes, la genética es susceptible de ser tratada como cómputo cuántico, con el cómputo cuántico. ¿Por qué? Porque, como les decía, no todos los genes van a estar expresados, algunos sí y algunos no. Es decir, tenemos un comportamiento que podemos interpretar como binario, gen expresado o no expresado. Para quienes tienen un background de cómputo, pues esto rápidamente nos puede llevar expresado 1, no expresado 0. Pero es más que esto, puesto que al ser un ente cuántico, el ADN, necesitamos cómputo cuántico. Un poquito más adelante ahondaré ligeramente más sobre este tema. Y ahora, si la molécula de ADN es un ente cuántico susceptible de tratarse con el cómputo cuántico, podemos mezclarlo con una disciplina relativamente nueva en la biología, que es la biología cuántica, que justamente busca extraer o estudiar la parte observable de un organismo biológico a partir de primeros principios, cómo lo que ocurre adentro de las células repercute sobre lo que nosotros observamos en el día a día. La metodología de este trabajo incluye varias etapas. Estamos trabajando ahora sobre las primeras dos. La primera es trabajar con un enfoque de física estadística. Tiene un interés puramente teórico acá, justamente al hacer cálculos analíticos, que no existen al momento del sistema que estamos trabajando, pero además van a requerir de un hamiltoniano. Y ese hamiltoniano nos va a ser de utilidad más adelante en el proyecto
para explorar redes genómicas a través de caminatas cuánticas. Entonces, aquí estos dos objetivos van en paralelo. Una parte estrictamente teórica y otra parte ya aplicada al cómputo cuántico. Y bueno, justamente como les mencionaba, las caminatas cuánticas, ¿para qué? Bueno, pues para explorar genomas, para explorar rutas evolutivas posibles en un organismo que está sujeto a interacciones externas. Ese es nuestro objetivo aquí en este trabajo. Y a través de esta modelación, nosotros podríamos tener un modelo matemático completo y puesto a prueba sobre cómo el ambiente dirige hasta cierto punto la evolución genética de un organismo. Ahora, como les mencionaba antes, los genes pueden ser tratados como objetos digitales, uno y cero, expresado o no expresado. Sin embargo, es más que eso, porque al ser una molécula, el ADN, va a tener efectos cuánticos. Por lo tanto, en lugar de tratarlo simplemente como bits, se puede tratar como qubits. Y tratando a los genes como objetos digitales cuánticos, como qubits y no como bits, podríamos nosotros explorar las causas de las mutaciones. ¿Cómo? Ahorita lo platicamos. Y aún más, si nosotros sabemos qué está ocurriendo a nivel micro con un organismo, podríamos, en principio, es lo que vamos a probar, si efectivamente sucede así o no, podríamos probar qué va a suceder más adelante, ya no con individuos aislados, sino con poblaciones. Es decir, podríamos tener, a partir de un estudio de lo micro, de los genes, del genotipo, una exploración hacia el fenotipo, recordando que el fenotipo es las características observables de un individuo, de una población, en el sentido biológico. En el largo plazo, esta es la mayor, lo diré así, la mayor esperanza, es el siguiente, que si tuviéramos nosotros una manera de encontrar rutas evolutivas favorables guiadas por el ambiente, si supiéramos cómo el ambiente dirige estas rutas, podríamos o esperaríamos poder en principio generar tratamientos médicos para enfermedades relacionadas con esta clase con padecimientos genéticos. Entonces, este es un objetivo muy ambicioso, no se espera resolverlo en el futuro inmediato, sin embargo, nos parece que esa es una primera parte, un primer paso hacia una medicina más completa, una medicina que pueda resolver problemas que actualmente no sabemos bien cómo atacar. Y ahora, como les decía, esto va a tener una parte teórica, pues pesada, y una parte computacional. Para comenzar, en nuestra parte teórica vamos a tener un hamiltoniano, que además, como mencionaba, tiene un doble propósito. Sí, la parte analítica, pero también nos va a servir para nuestro proceso cuántico. Ahora, este hamiltoniano lo podemos interpretar como la energía de nuestro sistema. En el caso particular que nosotros trabajamos, el sistema queda entendido como la cadena de ADN interactuando con el ambiente. Entonces, la energía total del sistema va a tener tres contribuciones, que va a ser la energía de la cadena de ADN misma, suponiendo que estuviera aislada del universo, la energía de la radiación que está incidiendo, que es lo que ahí se ha denominado como el hamiltoniano del baño térmico, y además vamos a tener un tercer término de energía, que es el hamiltoniano de interacción, que esa parte es la que hace el problema particularmente interesante y que lo convierte en un reto, porque estamos trabajando con un sistema cuántico abierto. Entonces, esta es una limitante para la teoría, bueno, no una limitante, pero una complicación para la teoría, y bueno, se sirve como un laboratorio adicionalmente del cómputo cuántico. Ahora, a partir de este hamiltoniano podemos extraer información del sistema eh, a partir de la función partición. No me detengo demasiado a explicarla, simplemente quiero dejar ahí constancia de que este es un trabajo en realidad pesado y vaya, que si fuera exitoso sería bastante interesante, porque hay que calcular una traza, ustedes estarán familiarizadas y familiarizados con ello, de un objeto que es
difícil de tratar. Y a partir del estudio teórico que podemos trabajar, podemos extraer información termodinámica del sistema, como la energía interna y, en fin, diferentes cantidades termodinámicas que van a ser de interés. Ahora, todo esto, ¿cómo lo vamos a complementar con el cómputo cuántico y qué son las caminatas cuánticas y las caminatas aleatorias? En fin, una brevísima introducción a las caminatas clásicas aleatorias, que cuando yo estudiaba la licenciatura en física, la presentaban como el caminante que ha ingerido más alcohol del necesario y que se mueve en una dimensión. Como ha consumido más alcohol del que debería, pues no va a seguir una trayectoria que siempre vaya al frente, sino que posiblemente dé un paso al frente, 2 hacia atrás, 3 al frente y así sucesivamente. Entonces, esta es una forma de presentar las caminatas cuánticas de una forma graciosa. Sin embargo, el problema y el modelo es muy interesante porque se puede emplear para estudiar, por ejemplo, este modelito clásico, la distribución de cómo se va a distribuir un gas en una superficie, por ejemplo. Entonces, es una herramienta que, aunque la introducción puede ser jocosa y simple, es una herramienta poderosa. En particular, las caminatas clásicas aleatorias funcionan con una moneda. Digamos que colocamos a una persona en un cierto punto, la persona se puede mover hacia adelante y hacia atrás, y se va a mover hacia adelante o hacia atrás dependiendo del resultado del lanzamiento de una moneda. En la contraparte cuántica, lo que vamos a tener son dos tipos de caminatas cuánticas. El objetivo de este trabajo, el objetivo siguiente de este trabajo, es diseñar un algoritmo cuántico para explorar redes genotípicas usando caminatas cuánticas. Brevemente introduzco que las caminatas cuánticas se dividen en discretas y en continuas. En las caminatas discretas funcionan de forma similar a la caminata que les presentaba antes, donde moverse hacia adelante o hacia atrás depende de una moneda. Sin embargo, aquí va a ser una moneda cuántica. Y bueno, vamos a tener un operador. Claro, vamos a tener un operador de desplazamiento que nos va a permitir movernos que va a permitir a nuestro caminante moverse hacia adelante o hacia atrás, pero ahora en estados de superposición, ya no en pasos continuos que vayan necesariamente, que vaya tomando un valor en cada paso. Y la otra clase de caminatas son caminatas continuas, en donde la evolución del sistema viene dada en términos de un operador de evolución que depende del hamiltoniano. Y ese hamiltoniano ya tenemos una propuesta hecha. Al final, lo que queremos es justamente hacer un recorrido de redes genotípicas, como estas de acá. Estos son simplemente ejemplos genéricos para explorar rutas evolutivas posibles que podamos hacer. Y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por la invitación y a ustedes por su atención. Gracias. Excelente, muchas gracias, Héctor. Preguntan por ahí qué porcentaje de avance tienen y cuándo esperan terminar. Claro, la idea es terminar en 4 años, digamos, que es el tiempo del doctorado. Yo estoy completando justamente mi primer año. A este punto, el porcentaje de avance sería alrededor del 30%, más o menos. Ya hemos construido el modelo matemático, la parte analítica va bien, aún está siendo trabajada, pero va por buena ruta. La fase ya inmediata es justamente el diseño del algoritmo. Entonces, pensaríamos que en 3 años más, ojalá que menos, podríamos tener algún resultado. Excelente. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? En lo que hacen otra pregunta, yo te quisiera preguntar, desde hace unos 25 años que ha estado en boga los algoritmos genéticos como tal, como estas secuencias combinatorias que buscan justamente para ciertos problemas de optimización, emular estos fenómenos de la mutación, de la combinación. ¿Cómo pudiera relacionarse eventualmente desde el punto de vista computacional clásico una combinación con el cómputo cuántico? Porque de alguna manera, como sabemos, el futuro inmediato es aquel en el cual tengamos una computadora cuántica trabajando con una computadora clásica.
¿Ves ahí alguna lógica en ese tipo de procesos? Sí, de hecho es posible. Es una ruta que se está explorando justamente, no estamos haciéndolo nosotros, pero Ajá. sí justamente hay artículos que hablan sobre algoritmos genéticos cuánticos. Entonces, efectivamente es una ruta que se está explorando. En este momento no sabría decir si efectivamente ya está funcionando, es parte de la idea, pero sí, parece que es una posibilidad real, una posibilidad seria. Okay. Una última pregunta es, ¿se puede acelerar el avance si agregamos RRHH? Bueno, esperaría que sí, aunque la verdad es que en este punto no tengo una respuesta concluyente, justamente porque, apenas lo que ya tenemos concluido, digamos, es la parte analítica. Entonces, la parte de implementación aún está pendiente. Se puede considerar, por supuesto, pero honestamente, a este punto no tendría una respuesta, clara. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por tu presentación. Felicidades, Héctor. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Okay, so let's continue with Cristian Sousa. I don't know if you, Cristian, Universidad de Córdoba en Colombia, do you like to offer your talk in English or in Spanish? I would rather Spanish. Spanish, ok. Vamos a tener la presentación de Cristian en español. Adelante, Cristian. Ok, Luis, muchas gracias. Voy a compartir pantalla y me informa si se ve, por favor. Todavía no vemos tu pantalla. Parece que ahí viene. ¿Listo? ¿No? No, yo todavía no la veo. Aquí me parece cargando, pero no. Déjame, yo miro a ver qué pasó. Ya, ahora sí creo. Ok. Ya están ahí. Gracias. Vale. Ok, bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Cristian Sousa. Soy docente en el Departamento de Física y Electrónica de la Universidad de Córdoba, acá en Colombia. Hoy voy a presentarles un trabajo titulado como Mejoramiento o Incremento de Correlaciones Cuánticas basadas en entrelazamiento por medio de operaciones locales y comunicación clásica. Es un trabajo de aplicación, bueno, es teórico, que hicimos sobre un resultado que mostraré más adelante. Entonces, una pequeña motivación. Luego hablaré un poquito de las correlaciones que se calcularon en este trabajo y los resultados resumidos en un par de slides. Creo que pues para este Quantum Latino, que es mi segunda participación, el año pasado también tuve la oportunidad de hablar un poquito, la motivación es más que clara y es todo el mundo de tecnologías cuánticas y del ecosistema en últimas cuánticas que se está generando a nivel mundial y que pues eventos como Quantum Latino permiten que América Latina no nos quedemos atrás, entonces es más que motivante trabajar en este tipo de temas. Todo esto, como todos ustedes saben, viene del mundo pequeñito, del mundo diminuto de los fenómenos cuánticos, donde hablamos de superposición, coherencia, entrelazamiento y otros fenómenos sin analogía clásica, que son los que permiten que estemos hablando hoy de las tecnologías cuánticas. Y algo que motiva mucho y que le presento mucho a mis estudiantes cuando les hablo de este tema es que, digamos que hay una trilogía acá
que diferentes compañías que se han creado están trabajando. Por un lado, por supuesto, en términos de la computación cuántica tenemos los desarrollos tanto de la parte física como de programas a nivel de algoritmos cuánticos, pero también está pues la parte práctica y aplicada que como hemos visto en algunas charlas y el día de ayer, aplicaciones que ya están entrando a generar desarrollos y resultados en la parte de salud, en química, en moléculas, en energía también, y eso pues sigue motivando para que entremos en este tema de las tecnologías cuánticas. Pero por el otro lado también se ha visto la evidencia de no solo quedarse en esa parte allá arriba de investigación, sino bajar todo esto a un contexto más educativo y pues que permita a las siguientes generaciones entrar ya como en una educación desde primera, llamémoslo así, desde primera instancia, bachillerato hasta la universidad, ya teniendo en mente este tipo de nuevas tecnologías. Entonces, digamos que desde mi punto de vista teórico, esos fenómenos como entrelazamientos y, digamos, el conjunto completo de correlaciones es uno de los fenómenos que permite hacer todo esto posible. Entonces, hoy en día conocemos que el entrelazamiento no es lo único que existe, ¿cierto? Hay como toda una jerarquía, le llamo yo, de correlaciones o fenómenos entre dos o más partículas, que el entrelazamiento es, como lo digo yo a veces, la piedra angular de esto. Pero digamos que hay como todo un zoológico de fenómenos que se conocen como desde la no localidad, de estados cuánticos, pasa por una, llamémoslo en español, direccionabilidad. También se ha podido cuantificar qué tan útiles son los estados cuánticos, algunos estados cuánticos para el protocolo de teletransportación cuántica, y todo eso ha generado toda la investigación, tanto a nivel del fenómeno como tal, la aplicación, pero también la forma de cuantificar. Y por encima del entrelazamiento o correlaciones, digamos, más allá del entrelazamiento, tenemos la famosa discordia cuántica, que fue un trabajo que surge de más o menos 2000-2001 y que también tuvo un gran impacto y una revolución en términos de correlaciones cuánticas. También más o menos en 2013-14, digamos, algunos autores hablan de lo que llamamos hoy una obesidad cuántica, que esto está relacionado con esta propiedad de acá de Stiring y que pues no sé por qué pues no se le ha dado como mucha importancia o tal vez digamos es un concepto muy nuevo y que nosotros también estamos tratando de explorar desde acá, desde nuestra universidad. Bien. Entonces, en este trabajo en particular, lo que nosotros hicimos fue, digamos, usar un desarrollo que mostraré en la diapositiva siguiente sobre algunas de esas correlaciones y por eso el título dice basadas en entrelazamiento, porque nos fijamos particularmente dentro de esa jerarquía las que están de alguna manera condicionadas a que exista entrelazamiento. Es decir, por ejemplo, para uno hablar de estados cuánticos no locales en cierto sentido, o que son dirigibles o que son útiles para teletransportación, sí o sí tienen que estar entrelazados. Entonces, ahí digamos que dentro del mundo de estados entrelazados, algunos son útiles para para tareas que utilizan estas diferentes propiedades. Por supuesto, tiene que haber una forma de cuantificarlas y algunos desarrollos, digamos, han mostrado algunas alternativas. Nosotros aquí escogemos las que están basadas en unos criterios ya reconocidos, como por ejemplo el caso para la no localidad, el criterio, digamos, o la forma que le dieron estos autores Clauser-Horn, Shimon y Anholt, ¿cierto? Que se conoce como la no localidad CHSH. Y para las otras también, pues, escogimos una métrica o una condición para cuantificarla. Sin embargo, pues cada criterio tiene su origen y no se pueden comparar directamente. Entonces, para hacer el trabajo nosotros hicimos como una propuesta de renormalización de estas métricas para ponerlas, digamos, como al margen de la métrica con la cual se mide de forma estándar para un sistema bipartito la concurrencia, en particular para 2 qubits, que fue el caso que nosotros manejamos, que es una función auxiliar para una métrica conocida como el entrelazamiento de formación. Entonces, sin entrar en muchos detalles matemáticos, estas correlaciones se pueden cuantificar de la forma como vemos acá, y un resultado que es el que usamos para hacer la investigación en esta parte del trabajo fue un resultado de Kent, Linden y Mazar,
que demostraron hace ya bastante tiempo, unos 20 años, que es posible transformar bajo un conjunto de operaciones locales y comunicación clásica un estado cuántico de tal forma que su correlación llamada entrelazamiento, ¿sí?, se pueda incrementar. Entonces, digamos, hay ciertas condiciones. Una transformación de un estado cuántico se hace de esta manera, ¿cierto? Donde A y B son operadores locales. Entonces, estos señores mostraron que si estos operadores se escriben, digamos, de esta forma, que por cierto, a veces se les suele llamar filtros locales, porque están compuestos, digamos, de una operación unitaria y una operación que se suele llamar filtrado, que es esta de aquí. Entonces, si esos operadores A y B son invertibles, se puede mostrar que para, digamos, escogencias de estos parámetros que están aquí, el estado cuántico original al cual se le aplican estas transformaciones, que tiene cierto valor ya de entrelazamiento, se puede mapear a un estado Rho', cuyo entrelazamiento en principio puede ser mayor, ¿sí? Y eso posteriormente se conoció como una forma de cuantificar entrelazamiento llamada entrelazamiento máximamente extraíble. Entonces, lo que nosotros hicimos en este trabajo fue, digamos, explorar un modelo de sistema cuántico abierto, que como pues todos sabemos, digamos, tareas cuánticas en general se hacen sobre sistemas que no se pueden controlar 100% y que de alguna manera es útil investigar qué pasa cuando ese sistema está interactuando con el entorno, con su entorno local. Entonces nosotros hicimos un estudio para un sistema de dos partículas de dos niveles, ¿sí?, pensados como partículas atómicas, hacer el modelo de dinámica disipativa por el medio del formalismo de la ecuación maestra y explorar cómo si era posible que esas correlaciones pudieran optimizarse a la luz pues, del resultado de estos señores sobre las operaciones cuánticas locales. Entonces, digamos que este es el modelito que nosotros usamos, que es un modelito muy estándar, pero muy útil, donde aquí en la parte del hamiltoniano se guardan todas las energías del sistema, es decir, la energía de los dos qubits y la interacción que hayan entre ellos, que en un caso atómico, por ejemplo, nosotros consideramos interacción dipolar, tipo dipolar. Y en la parte disipativa, pues están las conocidas ratas de relajamiento y decaimiento o damping colectivo, ¿ya? Y lo que nosotros mostramos en este trabajo es que efectivamente uno puede tener escenarios donde pareciese que el sistema no fuese útil en términos de la presencia de estas correlaciones, pero que a través de ese resultado de optimización o de filtros locales es posible que esos estados vayan o se transformen en un estado cuya dinámica presente este tipo de correlaciones y lleguen, digamos, como a su valor óptimo en el caso asintótico, que sería 1. Entonces, aquí presentamos dos resultados. Uno, digamos, para el fenómeno que se conoce como decaimiento súbito de entrelazamiento. Es decir, que aunque el sistema está entrelazado inicialmente, el estado de los dos qubits se considera entrelazado inicialmente, decae muy rápido a un tiempo finito a 0 y después resurge. Entonces, esa condición se necesita porque si no, ninguna de las otras correlaciones aparecería, ni la no localidad, ni el steering, ni la utilidad para teletransportación. Pero lo que es importante aquí es que, como se muestra en el inset bed de la primera figura, es que todas esas correlaciones decaen a un tiempo finito y no vuelven a resurgir. Sin embargo, una vez aparece el entrelazamiento, ¿sí?, que se genera por efecto colectivo de la dinámica, todas esas otras correlaciones aparecen y no solamente aparecen, sino que se pueden llevar a un estado, a un valor máximo determinado pues, por la mecánica cuántica, ¿sí? Es decir, que pueden ser máximamente no locales cuando te tiende a infinito. ¿Ya? Ese fue un caso que exploramos. Y el otro caso, pues, que digamos es similar, pero es un poquito más interesante, es considerar un conjunto de estados que no necesariamente están entrelazados al inicio de la dinámica. Y efectivamente, si uno soluciona la dinámica de ese tipo de estados, se da cuenta que el entrelazamiento es el único que resurge, ¿cierto?, por efecto colectivo,
pero que las otras correlaciones todas dan cero, exactamente cero, a lo largo de la dinámica normal del sistema. Entonces, es posible a través de esos filtros locales, ¿sí?, transformar cada uno de estos estados sin ningún tipo de correlación, como se ve aquí en la gráfica principal de la derecha, a estados que no solamente tienen esas propiedades, ¿sí?, esas correlaciones cuánticas, sino que se pueden optimizar a su valor máximo. Por ejemplo, el caso que presento aquí es un caso de un estado, un conjunto de estados muy conocidos que se conoce como estados tipo Werner, donde, por supuesto, para este valor de P de probabilidad por debajo de 1/3, el entrelazamiento es cero. Entonces, aún siendo así, es posible tener como una optimización de esas correlaciones. Lo que se muestra acá en la tabla de arribita es simplemente la forma como nosotros cogimos cada uno de las condiciones de las correlaciones mostradas anteriormente y las pusimos como al mismo nivel para poderlas comparar con concurrencia, ¿sí?, como una renormalización de cada criterio para poderla calcular explícitamente acá en este modelito. Por supuesto, no todo es color rosa, no todo es bonito. Entonces, digamos que hay como una restricción para esa optimización, y es que la probabilidad con la que se obtiene el filtrado o con la que se generan esas correlaciones que esas transformaciones locales con las que se optimizan las correlaciones, pues tiene un comportamiento que en realidad decae muy rápido a cero. Pero lo que es interesante aquí es que aunque esa probabilidad con la que se produce la transformación decae a cero, siempre es mayor que. Entonces, aunque sea con muy poca probabilidad, sí o sí es posible tener ese tipo de resultado. Y por otro lado, pues que como siendo la no localidad y el steering correlaciones como más restrictivas y más fuertes que el entrelazamiento, pues nosotros por medio de un criterio de unsteerability, es decir, de que los estados no se pueden direccionar, mostramos efectivamente que la dinámica natural del sistema corresponde a estados que no tienen esa propiedad, ¿sí? Son completamente locales, pero que esas operaciones locales permiten que haya un resurgimiento de esa propiedad. Bien. Digamos que eso es el resultado principal de esa parte de la investigación. Es una partecita de 3 esquemas de investigación que yo manejo acá en la universidad. Estos 2 son los primeros resultados del trabajo, pues que ya lo he discutido. Y también estamos actualmente explorando como trabajos relacionados, por ejemplo, ya una dinámica más general y que permita pensar en fenómenos no markovianos, a ver si esas correlaciones pueden también optimizarse, como lo vimos en el caso de la ecuación maestra. Como les comenté al inicio, estamos teniendo también interés en estudiar esa que llamamos obesidad cuántica como una propiedad, una correlación entre entrelazamiento y discordia, para ver que, digamos, si da insights nuevos, ¿sí? Digamos que no se puedan ver entre estas otras 2 correlaciones, no lo sabemos. Y ya tenemos un adelanto respecto a eso en un protocolo que es muy conocido y que, digamos, es como la base para pensar en algo así como Internet cuántico, que se conoce como el swapping, entanglement swapping, que es como generar o mostrar que es posible que 2 partículas que nunca se hayan conectado entre sí puedan de alguna manera estar en un estado con esa propiedad de entrelazamiento. Entonces, tenemos algunos resultados que esperaré estar mostrando más adelante y que esperamos este año estar publicando. Ya para terminar, si tengo un tiempito. Adelante, sí, tienes 3 minutos. Vale, perfecto. Vale, ya para terminar, es cierto, hemos escuchado en muchas conferencias que hay que ser visibles, y bueno, eso es algo que de pronto en países de acá de Latinoamérica no siempre es fácil. Entonces, aquí les dejo un mapita. Esta es la parte costera al norte de Colombia. La universidad donde trabajo, la Universidad de Córdoba, se encuentra en una ciudad muy bonita que se llama Montería, y que está muy cerca de unas playas muy lindas también. Pues tal vez la más conocida mundialmente es Cartagena de Indias, pero más cerca acá tenemos otras playas como Coveñas, Moñitos y Arbolete, que son muy bonitas y son muy tranquilas
y que por acá están bienvenidos a cooperar con nosotros. Yo tengo un semillero de investigación muy reciente y que, digamos, apenas está teniendo sus primeros resultados, pero en lo que tratamos siempre de investigar esta trilogía de acá, que es información cuántica. Yo he trabajado mucho en la parte de correlaciones y también en la parte de sistemas cuánticos abiertos. Ahora, con algunos estudiantes de pregrado, estamos tratando de meternos más a la parte de algoritmos cuánticos, de computación cuántica, o sea que cualquier ayuda que se nos pueda brindar, cualquier cooperación, por acá estoy bienvenido. Agradezco a la Universidad de Córdoba, donde estoy, y a un centro de investigación acá en otra ciudad de Colombia con el que coopero localmente, y por acá dejo mis contactos para que por favor nos pongamos en contacto para cooperar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias por tu excelente presentación. No sé si hay preguntas o dudas por ahí. Parece que no está la gente muy animada el día de hoy. Is there any questions around that you like to ask? We can make the fast translation of your questions to English. I don't know. Ok, bueno, ya estamos un poco en tiempo. Está tu contacto también. Espero que te visiten no únicamente para ir a las playas, sino también para hacer research. Muchas Por gracias. supuesto. Te agradecemos mucho. Un abrazo fuerte. Felicidades. Vale. Luis, gracias a ti. Chao, Gracias. chao. Well, the last speaker of this session is Juan Carlos Martínez, who is actually a master student at Tecnológico de Monterrey. I don't know, Juan Carlos, are you going to speak in English or in Spanish? In Spanish, please. En Spanish. Ok, Juan Carlos nos va a dar su plática en castellano, así que adelante, Juan Carlos, son 15 minutos de la presentación, esperando dar un espacio de 5 para preguntas. El auditorio es tuyo. Go ahead. Thank you. Okay, thank you. Ya, no sé si ya se ve mi pantalla. ¿Sí? Bueno, les voy a platicar un poco de Quantum Classical Clustering. Mi nombre es, como ya lo mencionaron, Juan Carlos Martínez. Estoy estudiando la maestría en nanotecnología en el Tecnológico de Monterrey. Mi asesor es el doctor Salvador Venegas Andraca y mi coasesor es el doctor Rafael Sotelo de la Universidad de Montevideo. Y les voy a platicar un poquito de lo que hemos estado también desarrollando en el programa de investigación. Bueno, les voy a hablar de 3 cosas. La primera es el clustering clásico, el que muchos conocerán, y también del clustering cuántico, un poquito una introducción a lo que es. Y finalmente les platicaré sobre una aplicación en específico de segmentación de imágenes. Bueno, ¿qué es el clustering? Es una técnica utilizada para agrupar diferentes objetos, es decir, clústeres separados según su similitud. Se van a estar diferentes tipos de clústeres. Ellos tienen una característica en específico, es por eso que están agrupados. Y cada clúster, pues, cada grupo de clústeres tiene, digamos, características similares. Es por ello que se van a encerrar en este caso, por ejemplo, en diferentes círculos. Como se puede ver en la imagen, hay un grupo, un clúster azul, un clúster verde y un clúster rojo, en donde se van a agrupar estos objetos que son similares, ¿no? Bueno, tenemos los diferentes tipos de clústeres. Digamos, este es el jerárquico, en donde cada grupo, es decir, si pueden ver en la imagen, el A, B y C pertenecen al clúster 1, el F, G al clúster 3 y al D y el E al clúster 2. Con esto se puede hacer un dendrograma, es decir, se pueden ir separando cada agrupamiento, se pueden ir digamos, distribuyendo en ramas este clúster. Y esta técnica es muy utilizada para las redes sociales. Como saben, todos los datos en redes sociales son analizados por las diferentes compañías para otorgar diferentes, ya sea promociones, pues diferentes patrocinios o diferentes cosas que ofrece las redes sociales. Entonces, también se utiliza mucho tipo de clustering.
Y bueno, les voy a platicar un poquito también acerca de el clustering particional, en donde clasifica los grupos, es decir, cada grupo contiene al menos un punto de similitud, y cada punto pertenece exactamente a un grupo, ¿no? Este es un poquito diferente a la otra técnica que les voy a mostrar, que es la técnica FUSI, en donde cada grupo puede pertenecer a otro grupo, ¿no? Es decir, cada grupo puede pertenecer, además de pertenecer al grupo 1, digamos, puede pertenecer también al grupo 2, ¿no? Este clustering particional es muy usado, sobre todo en la segmentación de imágenes, al cual les voy a mostrar un poco más adelante, pero sí es importante mencionar que es muy dado a usarse este tipo de partición, porque cada grupo se puede utilizar, digamos, en este caso en regiones, o se puede utilizar en el caso que les voy a mostrar, se puede tomar un color a diferencia de otro, e ir separándolos en diferentes agrupamientos, ¿no? Finalmente, como les había mostrado, o les había platicado, es la técnica FUSI, en donde cada grupo asocia un patrón en cada grupo mediante una función de pertenencia, y como pueden ver en la imagen, por ejemplo, el 4 y el 5, también, aparte de pertenecer a un cierto, en este caso al H1, también pueden pertenecer a un clúster mucho más grande, ¿no? Es decir, puede pertenecer a uno u otro, hablemos de características, puede ser que la característica 1 sea compatible con la característica 2, pero también puede ser compatible con la característica 3. Entonces, esa técnica también es bastante usada. Hay muchas más, sin embargo, por el tiempo no les puedo platicar un poco más acerca de otras, pero me gustaría concentrarme también en el ejemplo para que puedan ver un poco más gráfico y no tan, digamos, no con tantas palabras lo que es los clústeres, ¿no? Bueno, el quantum clustering. Obviamente, como saben, existe algo llamado Big Data, donde son datos mucho más extensos, son mucho más grandes. No estamos hablando de 100 datos, o no estamos hablando de 3,000 datos, estamos hablando de millones de datos, y para esto se utiliza el clustering. Es muy poderoso para datos mucho más grandes, en este ejemplo en 3D. O sea, ya no estamos hablando, es decir, no estamos hablando, como se puede ver aquí, en grupos de 10 elementos, o de 10 cosas. Ya estamos hablando de una gráfica de millones de elementos, donde es prácticamente, con un algoritmo clásico, es prácticamente imposible separarlos en diferentes grupos. Es por ello que se utiliza, digamos, quantum clustering. Se utiliza una distribución gaussiana, también se utiliza la ecuación de Schrödinger, y esto es muy dado a grandes ejemplos. Uno de ellos se los voy a platicar un poco más adelante, que va relacionado con ahora la pandemia de COVID, y les voy a platicar de qué se trata y cómo lo utilizaron en las publicaciones médicas para solucionar un problema bastante grande. Ahora les voy a platicar un poquito de la aplicación. Aquí sí me quiero tomar un poquito más de tiempo, porque es bastante útil y bastante gráfico lo que les voy a mostrar. Primero vamos a hablar un poquito qué es la segmentación de imágenes. La segmentación de imágenes es una técnica que se usa en el procesamiento de imágenes clásicos. Todos estamos hablando ahorita clásico, en donde crea una subdivisión de objetos para alguna aplicación que se requiere. Es decir, supongamos que tengamos una imagen con 10 manzanas, 10 peras y 10 limones, y solamente yo quiero las manzanas. Entonces se puede separar, digamos, los objetos, que son en este caso las manzanas, de color rojo. A lo mejor son manzanas rojas. Si quiero separar esos objetos de los demás, para después utilizarlos en contar las manzanas, en a lo mejor ver cuál está podrido, cuál no, o cuál tiene el tallo más grande o cuál no, o cuál es más chica, o cuál es la más grande. En fin, ¿no? Se puede utilizar para muchas cosas. Evidentemente, aquí yo les pongo unos pasos para hacer una segmentación de imágenes, pero yo sé que a lo mejor alguien aquí sabe de procesamiento de imágenes, y me dirá que son los pasos que son muy básicos, sí, pero en mi opinión son
son pasos que son esenciales para cualquier segmentación de imágenes, ¿no? Primero tenemos la adquisición de la imagen, puede ser una JPG, PNG, lo que sea, y esa se tiene que convertir a escala de grises para reducirle también digamos, el trabajo al software, ¿no? Después se utiliza un thresholding, es decir, hacer una imagen binaria que va solamente de 0 a 1, es decir, blanco o negro, no hay más, y con ello ya se puede obtener bordes, se puede después detectar letras, se puede detectar figuras, líneas, todo lo que se requiera, ¿no? Y para este ejemplo también se va a utilizar lo que les había mencionado, el clustering particional, en donde se va a separar por clusters los colores de la imagen en este caso, ¿no? Para el ejemplo que les quiero mostrar, tomé como ejemplo a mi perro, esa es la foto original, le tomé este ejemplo, y aparte de ya tener su permiso para usarla, me gustó mucho porque, como pueden ver aquí, hay varios datos interesantes, ¿no? El primero es que aquí simplemente yo veo 5 colores, ¿no? La silla, veo a mi perro, veo su nariz que es de otro color, la lengua, y veo aquí la planta, ¿no? Que es verde. Y es muy interesante porque no sé si notan que el color del perro es muy similar al color de la pared. Entonces, esto en procesamiento de imágenes es un problema. ¿Por qué? Porque al separar los objetos, si yo le doy este algoritmo, o esta foto, perdón, al algoritmo, voy a decir, bueno, la pared es igual del color que el perro. Entonces se va a empezar a confundir, y para quitarle ese tipo de ruido y para quitarle, es decir, habría que a lo mejor definir algunos intervalos de colores en donde, no sé, la pared sea de un tipo de amarillo y el perro de otro, pero también van a quedar estas manchitas que son del sol, entonces van a quedar algunos huecos, en fin, ¿no? Sería un poco un problema y sería muy, muy extenso el algoritmo. Es por ello que se utiliza también esta parte de clustering para separarlo por colores, y además que en un video, por ejemplo, o diferentes imágenes similares, a lo mejor funcionará en un ejemplo, pero no en 10 o en 50 o en 100, ¿no? Bueno, aquí les muestro el algoritmo común, es decir, convertí a escala de grises mi imagen, posteriormente la binaricé, pero no sé si se alcanza a ver o no, pero aquí hay algunos puntitos blancos, que es ruido básicamente. Entonces lo que yo hice, sí, aunque insisto, es muy básico, le quité un poco de ese ruido y se ve la imagen un poco más, o sea, ya toma más el pelo en la binarización, y ya lo hace totalmente más blanco, ¿no? Pero aún así hay algunos errores, como por ejemplo la parte de la oreja, la parte del ojo, la parte de la nariz, también hay una parte del pelo hacia abajo que no está bien representada, y traté de obtener sus bordes. ¿Qué obtuve? Unos bordes que no tienen nada que ver con lo que es realmente el perro. O sea, si a mí me dan estos bordes y me dicen, oye, ¿qué imagen está aquí a partir de estos bordes? Pues básicamente no veo nada, ¿no? O sea, es algunas líneas aquí, a lo mejor parecería una obra de arte o algo así, porque no vería nada realmente que yo pueda detectar que es un perro, ¿no? En este caso. Bueno, aquí es el ejemplo que utilicé con clustering, es decir, tomé la imagen otra vez original, pero ahora lo que hice fue separar, digamos, particionar la imagen con el clustering particional en varios colores. Es decir, tomé varios de estos, varios de estos colores, y los empecé a agrupar en la imagen, ¿no? Pero aquí obviamente aparece diferentes colores, aquí naranja, verde, amarillo, azul, y lo que hice posteriormente fue perfeccionar ese clustering particional, y como resultado pues ya tenemos los colores un poco más separados, es decir, un amarillo más amarillo al fondo, acá un poco como más dorado al frente, y diferentes colores de la planta, de la silla, ¿no? Y después lo separé de la imagen. Como pueden ver, no es un resultado excelente, ¿no? Pero sí se diferencia el perro de la demás imagen, ¿no? Entonces,
me puse a trabajar un poquito más, combiné, digamos, diferentes particiones, diferentes grupos, y el resultado fue un poco mejor, es decir, ya separamos totalmente el perro con su lengua, con su nariz, con sus ojos. Obviamente esto puede ser mejorado. ¿Cómo? Bueno, ahí se puede hacer un procesamiento de imagen para mejorar la calidad de la imagen original, para mejorar la binarización. Hay diferentes métodos de binarización, en fin, ¿no? Se puede usar un poco también algunos a lo mejor rangos de color, pero que no se utilice tanto como que afecte el algoritmo. Es decir, se puede hacer mucho preprocesamiento en la imagen segmentada, para que sea un mejor resultado, pero sí se alcanza a ver que ya los colores están bien separados, ¿no? Bueno, aquí está el Quantum Clustering para la segmentación de imágenes. Aquí lo que se utilizó según la Librería Nacional de Medicina fue una segmentación de imágenes de las tomas del tórax en este caso para lo del COVID-19, sobre la pandemia, en donde había un banco de datos muy grande, demasiado grande, de muchos pacientes. Entonces se tomó segmentación de imágenes para detectar cómo había afectado el COVID a las diferentes personas, tomando, digamos, esa parte de particionar, como son millones de imágenes, pues particionar bien cuáles eran realmente las regiones que se querían ver para saber cómo había afectado, ¿no? Entonces es realmente una aplicación bastante bonita y que seguramente se está trabajando muchísimo más para mejorar este quantum clustering en el procesamiento de imágenes, ¿no? Bueno, aquí finalmente les dejo aquí mi información de contacto. Está mi correo, mi LinkedIn y mi GitHub. Aquí hemos estado trabajando también con procesamiento de imágenes, ya con el quantum clustering. Hemos estado trabajando en varias cosas, entonces si gustan contactar, les puedo platicar un poquito más del procesamiento de imágenes, sobre varias cosas que hemos estado haciendo. Y aquí les dejo un código QR donde viene la información de contacto completa, y también viene muchas lecturas que seguramente les van a gustar sobre este tema y sobre otros relacionados. Entonces, si gustan, pueden escanearlo y contactarme, y con gusto platicamos sobre todo esto, y si les interesa el grupo de investigación, también para que puedan entrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Felicidades, muy bien estructurada tu presentación. No Gracias. sé si haya preguntas en el auditorio. Do you have any questions about this amazing topic that is actually very popular, the use of quantum information processing for image analysis and understanding, as example that Juan Carlos showed us about clustering for medical images? ¿Alguna pregunta? Una de las preguntas que surgen frecuentemente con el cambio de los algoritmos tradicionales a los algoritmos cuánticos es justamente el análisis de la complejidad, porque efectivamente pudiéramos considerar que va a haber un aceleramiento importante con respecto al tiempo. Sin embargo, la naturaleza del algoritmo a veces es complicado, ¿no? Con todo este asunto dependiendo del que casi nunca nos preguntamos cómo van a ser las cámaras, ya son cuánticas, ¿no? Desde que tienen la parte óptica, y hay información ahí redundante que es muy interesante para su procesamiento, ¿no? Creo que hay preguntas que si puedes compartir tu LinkedIn ahí, creo que lo pusiste. Sí. Sí, no sé qué más podrías agregar tú en términos generales del procesamiento. Sí, bueno, con referencia a lo que mencionas, sí, la computación cuántica está ya se está trabajando mucho en ella. Sin embargo, por el momento, y como todos sabemos, hay hardware que falta por crear. Digamos, estamos en algo que apenas van haciendo, y lo que ahorita está utilizando, por ejemplo, en este caso de segmentación de imágenes, pues es un algoritmo híbrido, ¿no? Donde el quantum clustering sí se utiliza para procesar, en este caso de agrupar los datos, pero
lo que es el procesamiento de imágenes sigue siendo clásico, ¿no? Actualmente no existe un hardware para hacer un procesamiento de imágenes cuántico. Seguramente en unos 20 o 30 años habrá este hardware, yo espero que antes, pero por el momento siguen siendo algoritmos híbridos donde se utiliza la parte clásica y la parte cuántica, ¿no? También porque digamos, la computación cuántica no es a veces tan necesaria en ciertos procesos que los hace perfectamente una computadora clásica y que no es necesario meter algo tan complejo en algo tan básico, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, muy bien. Excelente, pues bueno, muchas gracias, Juan Carlos, felicidades. Muchas gracias. Buen fin de semana, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. No, a ustedes por la invitación. No sé si ya tenemos con nosotros al doctor Federico Hollick.